Bueno, vamos a empezar, son las 19:05. Sean muy bienvenidos a nuestras charlas de contrabando intelectual del HAR Laboratory. Hoy vamos a hablar de algo interesante, que uno siempre le escapa por alguna circunstancia, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de qué se trata, nos vamos a presentar en sociedad, como corresponde. ¿Se ve la pantalla compartida? Se ve. Ok. Se ve, se ve. Fabuloso. Muy bien, entonces nosotros estamos en la segunda cátedra de anatomía que, como digo siempre, nos ha sabido comprender, nos ha sabido entender, nos ha dado un lugar físico y ha entendido que no estamos locos, sino que somos excéntricos, como me dijo un día un amigo austríaco. Estamos en nuestra amadísima Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Barceló, desde el primero verdadero día, y en la Universidad de Concepción del Uruguay también como docente fundador en Entre Ríos. Físicamente en la facultad también estamos en el Instituto de Ciencias Aplicadas Provenzano. Esto es parte de la entrada de nuestro laboratorio con el lema del servicio, ¿no? Que todo el mundo le da alegría a nuestra oficina, algunos cuando entran, otros cuando se van. Y fíjense que el asa está ya cortada. Físicamente estamos en el lugar más ventoso del universo, que es la Facultad de Medicina, y nos pueden encontrar en nuestros canales de YouTube, que es HAR Laboratory UBA. Tenemos una página web que yo los invito a que la visiten porque realmente está muy buena. Y acá hay varios integrantes que pertenecen a 3 universidades. La pregunta entonces que siempre les hago es si quieren entrar al laboratorio. Ahora este jueves hacemos un venta al justo y va a venir una de las integrantes. El tema es que la admisión a nuestro laboratorio es discriminativa y elitista. Solo admitimos a los que tienen ganas. Nada más que eso. Entonces, esta charla la van a encontrar en el canal de YouTube entre hoy y mañana. Y la pregunta es siempre cómo enseñamos anatomía en el siglo XXI. Y yo digo que suena aburrido, claro, sin el menor rastro de duda, ¿sí? Mostrando figuritas de corazones muertos, o le ponemos un poco más de espíritu y le ponemos jingles como Don't Get Mad cuando mostramos una disyunción anular mitral. Entonces tratamos de hacer cosas pegadizas, lo cual es esencialmente correcto. Tal vez le ponemos un poquito más de magia, pero no mucho más que eso hasta que empezamos a combinar algunos sistemas visuales tratando de hacer entender cómo las arterias coronarias corren por elementos anatómicos y que nosotros lo vemos en 2 dimensiones. Hasta que realmente hicimos una encuesta y vimos que nuestros estudiantes son visuales, punto. Menos del 5% empieza estudiando directamente libros. Ellos toman los videos y algunos hasta tienen la infancia todavía mental de decir que estudian de Reels. Pero maduramos como docentes y si bien nosotros empezamos así, esto es un puntero que algunos ya han visto, hecho con barba de ballena. Ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5 plegadas. Es el Juan Carlos Pallarols en su taller y estuvimos durante un año esculpiendo. Así es como enseñamos ahora anatomía en el 2023.
Este corazón existe. Es un corazón absolutamente real que yo no puedo dar vuelta, se me dé la gana, y poder enseñar anatomía. Mostrarles un bypass. Lo puedo agrandar para que no tengan dudas de lo que yo quiero mostrar. Lo puedo agrandar, lo puedo tirar, lo puedo bajar. Y básicamente puedo enseñar la anatomía que yo quiera. Si lo quiero hacer chiquito para que no moleste, si lo quiero hacer grande, pero por sobre todas las cosas, si quiero mostrarle detalles, como el del tronco de la coronal izquierda, o la aurícula del arco izquierdo, o el bypass a otro coronario pasa por delante de la columna de la precaución, que no quede grande. O si yo no veo desde la izquierda, como lo estoy viendo ahora, veo ventrículo derecho, veo tracto de salida del ventrículo derecho. Todo eso con un corazón real. Bueno, es así como estamos enseñando la anatomía en el 2023 en la Universidad de Buenos Aires, y lo hacemos gracias a todos estos tipos, ¿no? Muchos de ustedes ya saben, han escuchado alguna de mis presentaciones, pero soy insistente en que hemos tenido una Marta Argerich, un Astor Piazzolla, nuestro don Bernardo Husay, Luis Federico Leluar, que arreglaba las cañerías de su fundación, y después que murió se dieron cuenta los investigadores de Campomar que muchas suscripciones de las revistas internacionales las había pagado él de su propio bolsillo, igual que ahora, ¿no? Julio Boca, Bruno Gelber, Milstein, varios héroes de deportes nacionales, algunos dignos de ser recordados, otros próceres, como por ejemplo el único presidente argentino que se fue más pobre de lo que llegó, próceres de la medicina como Marcelo Elizari, Liotta, Parodi, Palmás, que bueno, a veces a mí no me cae demasiado bien porque inventó el stent, pero la verdad que son historia de la medicina, historia de la vida. El único argentino que es estudiado en West Point. Claro que nadie es perfecto, por supuesto, y algo nos pasó, porque de tener a un prohombre que hoy justamente se festeja o se conmemora el día que se murió, 11 de septiembre de 1888, un tipo que viajó por varias partes del mundo y emuló la educación norteamericana, entonces contrató docentes norteamericanas para que enseñen a los docentes y a los chicos. Algo en el camino nos pasó y nos caímos al abismo. No obstante, sabiendo que estamos ya no en el abismo, sino en caída libre, tenemos que tener hay que tener dos certezas. La primera es que apaguen, por favor, los parlantes, los auriculares o lo que sea. La segunda es que uno habla solo. Andrés, por Disculpe, te pido favor. un segundo, ¿me permite? Ahora sí. Entonces, uno no está solo, sino que está, por ejemplo, con Wolf, Parkinson y White, está con Gali y con muchos otros, está con Kidd, Flack, bueno, con Newton, ¿no? Uno está hablando gracias a toda esta gente. Bueno, pero vamos a empezar un poco. Esta es la llave de toda la charla, ¿sí? Esta es la llave de toda la charla. Esperemos no hablar de algo demasiado trillado, como por ejemplo mostrarles una simulación de un doble de reemplazo valvular, pero vamos a hablar de la arteria que no fue, es y será. Muy borgiano el título, ¿no? Porque no fue, es y será. Vamos a hablar de las coronarias, básicamente, y como esto lo había charlado con un cirujano cardiovascular amigo, me dijo, no me digas que me vas a hacer escuchar nada más que
coronarias. Y le digo, no, entonces ya de entrada le mostré una variedad de arteria del nódulo sinusal que va de la circunfleja, que es bastante frecuente, pero a él le encantó, porque cuando uno hace un abordaje vía auricular, la corta. Pero el problema es cuando uno, esto ya más dirigido a los cirujanos, que todos hemos vivido esta circunstancia, que realmente es muy divertido hacerlo, que esto es el diafragma, lo estamos viendo desde arriba, desde el anestesiólogo. Este es el ventrículo izquierdo, para los que nunca vieron un corazón, una apariencia bastante normal. Este es el ventrículo derecho, este es el trayecto de la descendente anterior, y todo esto que ven acá es una placa, ¿sí?, de aterosclerosis extraída en forma íntegra. Acá a la derecha ven cómo estoy traccionando discretamente para ir sacándola. Y estoy con esta pinza generando una discreta tensión para que se vayan liberando los ramos. Si uno logra hacerlo a través de esta incisión, bien, si no la tiene que abrir toda. Esto se llama endarterectomía. Ahora, ¿cómo este señor llegó vivo a la cirugía? No solo vivo. ¿Cómo es que este paciente llegó caminando o a lo mejor hasta manejando o andando en bicicleta? Si toda la descendente anterior y sus ramos están ocupados básicamente por una placa de ateroma y el flujo coronario en la descendente anterior es igual a 0. Entonces, no tiene coronarias, no las usaba, no las quiere, no le sirve, o nos ponemos a estudiar un poco. ¿Habrá explicación? Entonces, sí, la más frecuente es que si este es el tronco de la coronaria izquierda y este es el inicio de la descendente anterior, la primera septal o la segunda se comunica con otras septales, irriga la dea distal, pero esto demora tiempo, no nos termina de... Entonces nos cortamos las venas, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que estudiar un poquitito más. Y nos fijamos, ¿qué cosa? Que algunos reptiles, los reptiles por supuesto, no tienen coronarias, no todos, ¿no? Pero algunos reptiles no tienen coronarias, como por ejemplo la suegra de Shakira, según dicen, yo no la conozco, no voy a hablar mal de ella. Entonces, si ya tenemos un tema que es para fanáticos, como la embriología coronaria, vamos a ver si desandamos un poco este misterio de cómo puede un paciente llegar al consultorio, operarse de la cadera o de la vesícula con 100% obstrucción de la descendente anterior, con todo calcio alrededor de la circunflejo de la derecha, y el señor tiene un electro normal y hasta un riesgo quirúrgico normal. Vamos a apurarnos, pues se nos viene la primavera. Esta foto es muy significativa. Este es Beto, ¿sí?, de un ternerito. Y es la foto, por supuesto, está tomada la misma fotografía. Es lo mismo y sin embargo no es lo mismo. Acá hay algo que está congelado y acá algo que está vital. Pero esto congelado era esto antes. ¿Qué es lo que quiero decir? Que atrás de todo esto hay una estructura que permanece. Entonces vamos a preguntarnos de dónde vienen las coronarias. Uno, que las coronarias nacen de la aorta, así como el apéndice cecal nace del ciego. Otra cosa que podemos pensar que es que las coronarias y la aorta se forman al mismo tiempo como si fuera una corona, como si fuera una red que se cae, ahí irriga el miocardio, que al principio se irrigaba por difusión. Eso cierra fenómeno. Y después una estupidez que la aorta y los troncos coronarios, los ramos principales y las arteriolas, el endotelio, tienen origen diferente, lo cual es una estupidez porque no puede el miocardio ser irrigado por algo que no existe. Tiene que estar todo, a mí me gusta la B, ¿no? Que las coronarias y la aorta se van formando al mismo tiempo y van envolviendo al miocardio. A medida que aumenta el espesor, aumentan las coronarias. La C es descabellada.
O si no, la respuesta clásica del río Orinoco, que yo no entiendo ni tú tampoco. Vamos a nuestro amigo Galeno, que como de costumbre esta gente algo sabían, ¿no? Nuestro amigo Galeno decía que la sangre se formaba en el intestino, en los pies, en el hígado y en los brazos. Llegaba al atrio derecho a través de ambas cavas, pasaba al ventrículo derecho y de ahí por unos poros invisibles, unos agujeritos, hacía magia y ¡plum! Se transformaba en espíritu vital o humor o aire, de ahí el nombre arterias, aer, y circulaba por los órganos. Por supuesto que Sir William Harvey en 1617, mucho antes Fabrizio del Acqua Pendente y otros, y Servet, varios años después, le dijeron que no a esta teoría. Servet fue quemado vivo y Sir William Harvey, como era británico, se le ocurrió muy inteligentemente abrir la boca en Inglaterra y por eso fue premiado. Pero en definitiva, Galeno decía como que la sangre se formaba por acá y por acá habían agujeritos invisibles, ¿no? Que hacían la magia. Entonces vamos a hablar un poquitito del órgano proepicárdico. Es una población de células que está ubicada, vamos a hacerlo rápido, a nivel del diafragma, ¿sí? Y que es la que termina de generar un montón de cosas del corazón. Parece que Galeno tenía razón. Para mí, Galeno, Pasteur, Newton, Taguara, eran viajeros del tiempo. Porque la verdad que el nivel de intuición que tenía esta gente era absolutamente fenomenal. El órgano proepicárdico, no se corta en las venas todavía, está situado en la superficie del hígado del embrión y va migrando merced a la conversión de células epiteliales a mesenquimatosas y que se transforma, les doy la bienvenida, al pericardio visceral. Estas células epiteliales se transforman en mesenquimatosas y migran dentro del miocardio. Se transforman en células musculares vasculares lisas. El endotelio, se las hago corta, todavía no sabemos de dónde viene el endotelio coronario, o sea que vamos a hacer un repaso rápido. Repaso. Todavía no sabemos de dónde vienen las coronarias. Nacen de la aorta. ¿Las coronarias se forman al mismo tiempo? No. Parece que las cosas se forman de lugares diferentes. Ahora, más recientemente en ratones se demostró que los vasos coronarios surgen de brotes angiogénicos del seno venoso. O sea, seno venoso, después viene la aurícula, etc. El tema puntual es que cómo hace algo del seno venoso a ir migrando sin forma de vaso a irrigar el miocardio. Se hizo análisis clonal a través de inducción temprana de bimentina caderina y sugirió que los progenitores de las coronarias surgen de algunas venas diferenciadas que en realidad es del seno venoso. Pero para mis amigos cirujanos cardiovasculares, como esto no sangra, ni se factura, ni se junta con prolene, mejor seguimos por otro lado, pues si no se van a terminar suicidando. ¿Y el músculo de las coronarias? Bueno, acá estamos bien. Las coronarias, casi todas, vienen del órgano proepicárdico y del mismo pericardio visceral. Ahora, los troncos de las coronarias, y ya vamos a juntar esta ensalada de fruta, derivan de la cresta neural. Y las venas, ¿a quién le importan las venas? Pero bueno, de cardiomiocitos atriales. O sea, se dan cuenta, ¿no? El músculo liso de las coronarias viene del órgano proepicárdico. Eso quiere decir células mesenquimatosas que vienen del miocardio mismo, y o sea, de la superficie, y lo infiltran. El endotelio no sabemos de dónde viene, pero lo más interesante es esto. Perdón. Acá tienen ventrículo izquierdo, ventrículo derecho,
la cara dorsal, acá tienen la descendente anterior, la diagonal, acá podríamos esbozar una descendente posterior de un lado y de la circunfleja, ¿no? Pero ¿qué le falta a la figura? Esta es la pulmonar. ¿Qué le falta a la figura? Le faltan los troncos coronarios. Esta es la coronaria que no fue. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, los vasos coronarios nadan entre ellos en un mar de anastomosis o lagos arteriovenosas. Cuando todavía la sangre no está conectada a la aorta ascendente, las coronarias, perdón, la sangre de las cavidades, de la cavidad ventricular o cavidades ventriculares, depende de la semana, es empujada por la sístole a través de múltiples poros, ¿se acuerdan de Galeno? Llegando a estos lagos y a las coronarias epicárdicas que se vinculan fuertemente entre sí en el miocardio y también a través de sus lagos, las ramas colaterales. Hasta ahora, ni noticias que estén conectadas a la aorta ascendente. En este artículo, yo después les paso toda la bibliografía si quieren. ¿Qué es lo que se ve? Los capilares van ganando lentamente la aorta ascendente y los derivados de la cresta neural aparentemente modulan esa penetración, ¿sí?, de los capilares a la aorta ascendente y en particular a lo que es el origen del tronco y de la coronaria izquierda y la derecha. Entonces la pregunta es, ¿cómo vive el miocardio antes? ¿Sí? Acá está lo que yo les cuento, esto después si quieren lo paran cuando ven la charla de YouTube, es fascinante cómo habla sobre la regulación de la formación embriológica del tronco de la coronaria izquierda. Acá lo que estamos viendo son algunos protovasos, este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y cómo estos vasos irrigan esta esponja. Este es un corte axial en donde lo que estamos viendo es la aorta, el cojín endocárdico y cómo hay toda una línea celular, ¿sí?, que va a terminar de perforar la aorta ascendente para formar el tronco de la coronaria izquierda. Hasta el estadio número 19, todavía el tronco de la coronaria izquierda no es que no se conecta, no existe. Y el corazón ya tiene válvulas o están en eso, tiene sistema de conducción, late desde la tercera semana, ¿sí? Y no teníamos tronco de coronaria izquierda. O sea que el corazón se irrigaba fenómeno y de ser una cosita trilaminar absolutamente insignificante, pasó a ser un órgano tetracameral complejo y lo suficientemente grueso como para que necesite de un árbol coronario que le irrigue sin estar conectado a la aorta. Sí, es para realmente caerse porque destroza lo que es nuestra estructura mental del concepto de coronaria, ¿no? Realmente lo último que viene a formarse es el árbol coronario. ¿Lo ven al tronco? Es para morirse. Ahí lo tienen. Y encima es el único con endotelio. Acuérdense que todavía no sabíamos de dónde viene el endotelio, ¿no? Muy interesante. Hay varios artículos. Acá les marca el origen de la coronaria derecha. No se sabe bien cómo es que la coronaria derecha o el tronco se conectan directamente con la raíz de la aorta. Entonces, cuando los médicos no sabemos algo, rápidamente recurrimos a la magia del siglo XXI, que es la apoptosis, ¿no? Que hay muerte celular programada, ¡puf!, se abre un agujerito y listo. Pero por Dios, ¿para qué me va a servir todo esto? ¿No? Porque la verdad que estamos en un mundo tan utilitarista, gracias al Espíritu Santo, que hay gente que hace investigación básica para que nosotros podamos seguir adelante. Por ejemplo, Newton, que durante una pandemia estuvo 25 días encerrado en su casa y en esos 25 días hizo el cálculo diferencial e integral.
nosotros a gatas si logramos ver la mitad de toda la programación de Netflix. En cambio, el tipo se le ocurrió hacer el cálculo diferencial integral, con lo cual cambió al mundo conocido. Entonces, ¿para qué va a servir? Yo no me lo pregunto, pero encima sirve. Sencillo. Las coronarias no nacen desde la aorta en forma inicial. Las coronarias que nosotros hacemos bypass, o que estudiamos, o que los hemodinamistas hacen angioplastia, o que los clínicos ven de lejos, y que imaginan lo que son vasos que se forman en el miocardio mismo y otros lados, y sencillamente van nutriendo al corazón como si el órgano fuera, y es una esponja revestida por fuera por algo impermeable, como estos regalitos para baby shower. Cada sístole genera un flujo hacia el miocardio y lo irriga. Irriga la esponja. Antes y luego de que se formen las coronarias, el caótico lugar vascular, porque no los podemos llamar ni arterias ni venas todavía, es un conjunto de lagos arteriovenosos que funciona muy bien. Sencillo 2. A medida que va creciendo de espesor el miocardio y las coronarias epicárdicas, estos lagos son mayores y en gran número. Fíjense el apunte que tengo acá, que hay una arteria, una vena, un lago en el medio, una arteria que termina en la pared, arterioluminal, y una vena que termina en la pared, venoluminal. Son los tres tipos, hay más, básicos de resabios embriológicos, ¿sí? Estas coronarias no empiezan a nutrir por completo el espesor completo, por lo cual se estimula el crecimiento de anastomosis intracoronarias y de los grandes troncos. Sencillo 3. Para cuando las crestas neurales llegan al corazón y se logra vincular la aorta ascendente con las coronarias, el flujo de la aorta es tan bestial que arrasa esa circulación primitiva. Estos lagos quedan sumidos en la tristeza anastomótica, aplastados por el miocardio que crece, crece y crece. Sencillo 4. Recuerdan que era sencilla la explicación. Los afluentes y efluentes de sangre embrionarios, esos lagos, y luego fetal, quedan reducidos a pequeñas venas comunicantes o también a pequeños vasos arteriales que comunican directo con la luz atrial o ventricular. Esto se ve fenómeno cuando uno opera una comunicación interauricular sin parar al corazón y abre el atrio derecho. Se ve sangrado abundante venoso por las venas de Tevesio, pero también se ve sangrado arterial directo de la pared de la aurícula derecha. Y esos son por las arteriocavitarias. Estos vasos se llaman vene parve minime de Tevesio, que obviamente no las descubre Tevesio, pero las describe muy bien. Las descubrió antes Raymond de Viesans, que obviamente las descubrió su asistente, François Atien, no sé cómo se pronuncia. Pero esa es otra historia. No vamos a venir esta es otra historia, si quieren la leen acá. Sencillo 5. De forma tal que el corazón siempre se comporta como una esponja con conductos preferenciales, que en este caso son las coronarias. Bueno, ahora ¿para qué me va a servir? Sencillo 6. No tiene el más mínimo sentido fisiopatológico hacer secuenciales en arterias que estén cercanas. Para los que no saben de qué estoy precisando, uno puede hacer un bypass a una arteria o a dos que estén cerca, con un mismo conducto o con diferentes conductos. Pero después de todo lo que yo les expliqué, si las arterias están lo suficientemente cercanas, tienen comunicación intramiocárdica. Entonces, no hay... ¿Qué querrá decir cercanas? Para ello nos limitaremos a la clasificación de segmentación coronaria de Liberato de Dio, que eso se los voy a contar otro día. Pero básicamente, el famosísimo bypass LV, lateroventricular, no tiene sentido si el paciente es crónico. Si es agudo y tiene lesiones propias, en mi opinión, tampoco. Ahora, si viene un clínico y les pregunta, ¿por qué no le hiciste una anastomosis a las dos lateroventriculares? Para eso lo mando a angioplastiar al paciente. Entonces ustedes respiran hondo, disfrutan el momento, hagan 5 segundos de silencio, como el gatito que lo mira, y empiecen a espetar.
Mi muy amado clínico, qué placer genera tu amable inquisitoria. Y le dicen, sé que sabes de esto más que yo, porque lo vimos en embrión, que las coronarias epicárdicas derivan del órgano proepicárdico y se anastomosan con los lagos arteriovenosos de Tebesio. Ello hace que, en pacientes con clara neoangiogénesis por isquemia, las anastomosis previamente existentes tomen forma fisiopatológica y funcionen como unidad. De tal manera que ambas lateroventriculares están comunicadas en forma profusa y, como bien sabes, el paciente esté más que muy bien revascularizado. Y uno, si quiere, puede agregar, depende de la cara que le pongan. Ya lo sabía Raymond de Viesans allá por el 1700 y todos conocemos la historia de cuando ligó ambas coronarias, inyectó por las cavidades ventriculares un colorante y las coronarias epicárdicas se llenaron de lo mencionado. Acá hago un alto para no gastar a nuestros amigos los clínicos. ¿Qué hizo nuestro amigo Viesans? Hizo 2 experimentos. Inyectó a presión un colorante por las cavidades ventriculares y vio cómo se llenaban las coronarias, ligando el seno coronario. Y después hizo al revés. Inyectó por las coronarias y vio cómo el colorante también iba a las paredes ventriculares sin pasar por el seno coronario, aparte de lo que iba. Allá por 1700, ¿no? Por supuesto, mi amado clínico, ya leíste todo esto, es que estoy tan emocionado yo por verlo que te lo cuento. Que tengas el mejor de los días. ¿Qué es lo que quiero decir con un poco menos de cinismo? Todo este conocimiento agrega elegancia a nuestros gestos quirúrgicos, agrega elegancia al buen manejo del paciente, a todo debate fisiopatológico y cuando se habla de revascularización funcional, pero cuando se habla bien, con educación del concepto, esto se puede utilizar. Aparte, mi muy estimado, siguiendo con la broma del pobre pececito, como recordarás, este tema es la base para este tipo de terapéuticas para la insuficiencia cardíaca, que es aplicación de biomateriales como matrices extracelulares, sí, bien digo, acelulares, poniendo en una zona de cicatriz como para que esto sea colonizado por miocitos y mejore la contractilidad en pacientes que ya prácticamente no tienen miocardio. Y se van felices por el pasillo como un gato que le sacó el tapón a la pecera. Insisto, claro, exactamente, como me dice Andrés. El doctor Musolino me dice, por eso el preparado, que está el doctor disecando ahora, tiene inyectadas las arterias y las venas, ¿claro? Porque el polímero que inyectamos no pasa al lecho capilar, y sin embargo están inyectadas las arterias y las venas habiendo inyectado por arterias. ¿Por qué? Porque esos lagos, esas fístulas arteriovenosas, son las que llenan a las venas. Hay todo un tema muy interesante de neuromodulación que se ignora por completo, pero es para otra charla. Es muy interesante, fíjense qué parecidos que eran los tipos, ¿no? Fíjense cómo Viesans, para hacer su trabajito de las venas, utilizó 500 cadáveres, ¿no? Impresionante. Y acá narra parte del experimento que hizo, que es muy divertido realmente, muy interesante. Con los medios que ellos tenían llegaban realmente a unas conclusiones fabulosas. Acá está Tebesio poniendo un dedito sobre las venas que él describe. Así que bueno, en definitiva, como digo yo, que la fuerza los acompañe y básicamente esa es la charla de hoy. Recordar, by all means, que la circulación coronaria tiene un antecedente embriológico muy fuerte, muy firme, sobre el que nos podemos ayudar y apoyar cuando hacemos revascularización coronaria, ya sea directa, indirecta, percutánea o la que fuera. Hay todo un tema también de neuromodulación, porque nosotros tenemos la arteria que deviene arteriola y que algunas de ellas entran a esos lagos.
y luego se contacta o con el miocardio o con una vena. Ahí, a ese nivel, hay inervación. Se ignora, y hay mucho para investigar, si esa inervación genera o vasoconstricción o vasodilatación o neuromodulación. Recuerden que la tercera parte del peso seco de un corazón es sistema nervioso intrínseco, no autónomo, no somático, del corazón, ¿sí? Porque el corazón es mucho más antiguo que el sistema nervioso. Entonces, tiene sus nervios. Entonces, se ignora si ese tipo de inervación, esos nervios o esas células neuronales siendo estimuladas correctamente, me pueden cerrar ese esfínter y mejorar la perfusión coronaria para que no se vaya por las fístulas. Todo eso se ignora. Así que realmente hay, como de costumbre, mucho para hacer, mucho para estudiar. Bueno, ¿alguna pregunta, dudas? Sí, acá como dice Nelio, tenemos que repensar la anatomía y las ciencias médicas, sí, 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 sin duda, sin duda. Los que hacemos cirugía coronaria la podemos hacer con el corazón parado, apoyándonos en circulación extracorpórea, o con el corazón en movimiento. Sin circulación extracorpórea, ambos procedimientos son excelentes y muy seguros. Depende del motivo por el cual uno quiera hacerlo o no, pero básicamente cuando uno opera sin bomba, abre la coronaria y algunas arterias que tienen obstrucciones realmente graves, realmente críticas, tienen una circulación colateral fenomenal. Y uno se pregunta, ¿de dónde viene? Porque uno no ve que una arteria epicárdica grande le esté dando tanto flujo. Y viene de donde les acabo de contar. Viene de esta enorme esponja que es el miocardio ventricular. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Bien. Perdón cuando empecé, pero tenía un señor que me apura. Eh, Mi pregunta es, uno encuentra la arteria coronaria que está llena de calcio, totalmente obstruida, la arteria que nunca fue. Ya si tengo la mamaria disecada, la tengo en la mano, la tengo con muy buen flujo. El paciente entró a cirugía porque está isquémico. Eh, con esa arteria coronaria, con esa mamaria que tengo, al no tener arteria, al después de hacerle la endarterectomía, no encontré un lugar. ¿Sirve anatomosarla al miocardio, apelando a esta situación de los lagos arteriovenosos? ¿O qué tengo que hacer con esa arteria coronaria? Bueno, la cosa es así. Después de una endarterectomía, si uno la hace con cuidado, te queda toda la arteria abierta por completo, permeable. Le puedes hacer una zapatilla con safena y le haces la arteria de nuevo. Debería tener muy buena permeabilidad a través de las septales, de las diagonales. Debería quedar muy bien. Si por X circunstancia eso no se puede hacer, sí, las primeras revascularizaciones con mamaria eran indirectas, eran a través del miocardio. Se puede hacer. La respuesta, por supuesto, que es muy inferior a la revascularización coronaria directa, ¿no? Pero a mí no me gusta hacer endarterectomías porque la verdad que le haces la anastomosis directamente a la capa media incendiada, ¿no? Pero si uno lo hace bien, si uno hace una endarterectomía abierta o cerrada, pero te asegurás, como en la foto, espera, vamos a ver acá de vuelta, vamos rápidamente, acá está. ¿La ves la foto? ¿La ven? Sí. ¿Se ve la foto? Sí, doctor. Ok. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho.
Este es el trayecto de la descendente anterior. Fíjate cómo yo estoy tirando. Acá empecé la incisión, ¿sí? Acá vi que el agujerito no tenía luz. Si vos tirás y sacás el 100% del cilindro con las colaterales y con los ramitos septales, la endarterectomía es súper exitosa. El gran error, el grave error es que cuando tirás te quedás con un pedazo. Por eso vos fijate cómo acá la puse a la par para asegurarme que llegaba hasta la punta. Entonces, si vos cortás y cuando haces esto te quedó por acá, vos tenés que agarrar la POTS y abrir toda la coronaria, toda, hasta que encontrás el pedazo de ateroma y seguir tirando. Después le haces un parche con safena, y le metés la mamaria encima, anda muy bien. Hay más riesgo de oclusión precoz, sí, pero no es para tanto tampoco. Pero una vez que el paciente supera la etapa aguda, la permeabilidad alejada es como la de un puente y los pacientes recuperan mucho miocardio. Este miocardio está seguramente isquémico, pero rescatado por lo que acabamos de explicar hoy, por todos estos, por la esponja que es. Correcto. Pero cuando vos le das revascularización coronaria directa, el paciente mejora clase funcional y ese miocardio mejora su doble producto local y por supuesto que no va a hacer dolor, ¿no? Y la revascularización indirecta es sí, le enterrás la mamaria, pero hay historia, digamos, pero no es, hoy día ya no es lo más eficiente, ¿no? Acá me pregunta André Bortolán, ¿cuál sería una buena forma de estudiar las anastomosis arteriovenosa? Es una pregunta espectacular. Hay varias formas. Algunos han estudiado con microesferas, sobre todo cuando se trata de microesferas radiactivas, ¿no? Para ver cuántas rescataban por el seno coronario, cuántas rescataban por las venas. Lo que hay que hacer es conseguir varios polímeros de diferentes pesos moleculares, inyectarlos en diferentes corazones, entonces ver cuál se queda en cuál. Inyectarlo por el lado ventricular, por el lado arterial y por el lado venoso. Y es un trabajo de años. Hay un trabajo muy bueno, a ver si lo tengo acá. Bueno, hay un trabajo muy bueno de anatomía en 3D del árbol coronario y se ven los shunts. Después, Andrés, si querés, me ubicás por mi mail, que es muy fácil, es gustavoabuin@gmail.com, y te paso la bibliografía. Pero es un tema que realmente es para ocupar toda la vida de alguien. Aquella persona que logre no solamente cuantificar las anastomosis arteriovenosas coronarias, sino la inervación del shunt precapilar o prearteriolar y cómo modularlo farmacológicamente, va a tener mucho dinero para investigar. ¿Alguna otra pregunta?